Bueno, en la clase esta vamos a hablar de evaluación secundaria y de traslado de paciente crítico, ¿sí? Considerando que la evaluación secundaria consiste en una evaluación, ¿sí? Una revisión del paciente desde la cabeza a los pies, eh, la realización de una historia clínica completa y un examen físico, que también obviamente debe ser completo, incluyendo una nueva evaluación de todos los signos vitales con los que nos llega el paciente, ¿sí? No se debe iniciar hasta que hayamos terminado con toda la evaluación primaria del paciente que ya veíamos desde Emergento 1, en la cual hacíamos el A, el B, el C, el D y el E, ¿sí? Y se haya reanimado en cada uno de esos ítems al paciente, ¿sí? Y aparte de eso, que se demuestre que las funciones vitales se encuentran normalizadas, ¿sí? Eh, ¿Qué es lo que vamos a hacer? Examinamos cada región del cuerpo completamente, identificamos las lesiones ocultas, lo cual es de gran importancia. No subestimamos ningún tipo de lesión. Hay que estar alerta en pacientes que están inestables o que no respondan por distintos motivos, ya sean de causa neurológica o causa tóxica o por la misma edad del paciente, ¿sí? Realizar un examen neurológico completo aplicando la escala de Glasgow, si es que no se ha hecho previamente, ¿sí? Lo ideal es que ya en el prehospitalario ya tengamos un Glasgow establecido, ¿sí? Cosa de que tengamos un punto de referencia, de comparación, para cuando nosotros hagamos la evaluación secundaria posteriormente. Y de ahí se requieren exámenes físicos repetidos. Los exámenes complementarios que pueden realizarse se deben hacer en forma intercalada mientras revisamos el paciente, ¿sí? El paciente, mientras se está examinando y se está estabilizando, no podemos parar todo y realizar una placa de tórax, ¿sí? Eh, Porque si nosotros estamos ante un paciente inestable, obviamente capaz que por hacer una tomografía con un paciente inestable en el tomógrafo sacamos un cadáver en vez de paciente. Así que siempre la estabilización es previa. Y los exámenes complementarios, si se pueden hacer intercalados, se hacen intercalados junto con las maniobras de revisión y estabilización, o si no, se harán posteriormente. Haremos un laboratorio, que eso no nos va a interferir en gran medida mientras se está haciendo toda la evaluación secundaria, una extracción de sangre, ¿sí? Y los exámenes radiológicos que corresponden. En cuanto a la historia del paciente, ¿sí? Tendremos que ver sobre todo y fundamentalmente la historia del mecanismo lesional. O sea, qué es lo que produjo en el paciente todo el cuadro que tenemos, ¿sí? Y ahí es de gran importancia tanto los familiares que acompañan al paciente o el acompañante que sea que tenga el paciente y sobre todo el equipo de atención prehospitalaria, ¿sí? O sea, la ambulancia que lo sacó del lugar, del evento, de la escena, lo llevó y vio en caso de los accidentes de tránsito, por ejemplo, cuál ha sido la cinemática, cómo estaban los vehículos, etcétera, 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 que eso no vamos a ahondar porque ya lo hemos visto previamente en otras clases. Y lo que nos va a hacer presumir algunas lesiones de acuerdo a cuál haya sido el mecanismo lesional, ya sea vehicular, de armas o de lo que sea, ¿sí? Por otro lado, la historia del paciente habrá que completarla con una mnemotecnia, la cual la podemos dividir con las letras amplias, ¿sí? En la cual la A va a significar todas las alergias previas del paciente, la M, los medicamentos habituales, la P, las patologías previas que haya tenido el paciente,
La L y las libaciones, o sea, bebidas y últimos alimentos. Y la A, en la cual vamos a tener el ambiente y los eventos relacionados con el trauma o la situación actual en la cual estamos trabajando. ¿Sí? La clasificación de las lesiones podrá ser entonces, de acuerdo a lo que encontremos, en caso de que sean por trauma, podrán ser trauma cerrado, trauma penetrante, las lesiones térmicas y lesiones por materiales peligrosos. En cuanto al trauma cerrado. En cuanto al trauma cerrado, tendremos que verificar o tener referencia si el paciente estaba con cinturón de seguridad, si el cinturón de seguridad eventualmente estaba bien puesto o mal puesto, ¿sí? Si el volante estaba deformante, si estaba deformado, si era acompañante, si era conductor, ¿sí? El parabrisas, obviamente, y todo tipo de direcciones de impacto en cuanto a referencias previas que pueda tener. Cómo estaba el automóvil, qué daños tenía el automóvil, si había hierros hacia la cabina, ¿sí? Que hayan podido comprimir o impactar directamente con el paciente, si el paciente ha sido eyectado, si en el lugar alguno de los participantes del evento que estaban en el mismo vehículo del paciente ha muerto, ¿sí? Y el mecanismo del accidente, ¿sí? Que nos va a predecir la lesión, y sobre todo la edad y la actividad de esta persona. ¿Sí? En las lesiones por armas blancas, los traumatismos penetrantes de fuego o empalamientos, que como ustedes habrán visto, cifras actualmente son en ascenso, ¿sí? Episodios de violencia urbana que estamos viviendo están cada día en aumento, ¿sí? Y a su vez que están aumentando todos los episodios de violencia, de delincuencia, se está viendo cada vez más lesiones de este tipo, ¿sí? Tanto de armas blancas como de armas de fuego, ¿sí? Y va a ser muy importante la región anatómica en la cual esté comprometida, ¿sí? O sea, donde haya entrado al cuerpo ese proyectil, esa arma blanca, y de acuerdo a esa región, los órganos que topográficamente vamos a encontrar en ese sector, ¿sí? Así veremos que si es en tórax, si es abdomen, si es en tórax inferior, que también puede afectar a todo lo que son vísceras abdominales también. Sí, veremos el calibre, la velocidad del proyectil, la trayectoria, la distancia desde la cual fue disparado. Y eso, de acuerdo a todo eso, veremos la extensión, valoraremos la gravedad de la lesión, todo relacionado también con el estado del paciente. Y en el caso de las lesiones por quemaduras y congelamiento, son un tipo importante de patologías por trauma, ¿sí? Pueden ocurrir como hecho aislado y pueden ir asociadas también a lesiones de trauma cerrado o penetrante, ¿sí? Es frecuente, por ejemplo, las inhalaciones de intoxicación de monóxido de carbono, también asociadas a quemadura, y siempre tener presente que la hipotermia aguda o crónica sin la protección adecuada puede producir las lesiones por congelamiento locales o generales. La presencia de ropas mojadas, inactividad y vasodilatación por alcohol o drogas también pueden desencadenar una hipotermia importante en el paciente, ¿sí? O aumentar la misma. En cuanto al ambiente peligroso, es importante obtener la información en cuanto a las sustancias químicas, tóxicas o radiaciones a las cuales puede haber estado expuesto el paciente y que pueden ocasionar diversas alteraciones pulmonares, ya sean cardíacas o de deterioro de otros órganos.
Estos agentes que pueden estar actuando, ya sean químicos, tóxicos o radiactivos, también tendremos que tener toda la precaución del equipo actuante, ¿sí? Ya sea del equipo hospitalario que está recibiendo el paciente y también tener la precaución de interrogar al equipo prehospitalario si tomó las precauciones adecuadas para el caso, ¿sí? Porque también el equipo prehospitalario puede haber quedado expuesto a cualquiera de estos agentes. Y parte de la tarea del equipo hospitalario será evaluar si se tomaron las precauciones adecuadas en la parte hospitalaria. Ante la duda de cualquier tipo de agente, se contactará con el Centro Nacional o Regional de Intoxicaciones, lo que corresponda, para saber cuál es el tratamiento a efectuar si es que no se tiene conocimiento sobre el mismo. Y en lo que hablábamos del examen físico, empezaremos obviamente con cabeza, cuero cabelludo e iremos descendiendo, ¿sí?, hacia abajo con la revisión. ¿Y qué vamos a buscar? Laceraciones, contusiones, evidencia de fracturas, ¿sí? Las fracturas no siempre van a ser visibles, ¿sí? El edema de los párpados y de los ojos, cuando hagamos la revisión, pueden dificultar la exploración de los mismos, ¿sí? Tendremos que ver la agudeza visual, el tamaño de las pupilas, ¿sí?, las hemorragias conjuntivales o en el fondo de ojo, las lesiones penetrantes. En el caso de que el paciente tenga lentes de contacto, habrá que retirar los mismos, ¿sí? Y deberemos también ver si tenemos alguna luxación en el cristalino, ¿sí? Al paciente le daremos algo para que lea, ¿sí? Algo que tengamos a mano, no hace falta una carta de lectura oftalmológicos, sino que se puede dar algo simple como para que lea y ahí veremos si hay alguna alteración en cuanto a la agudeza. En cuanto a los peligros latentes que podemos llegar a tener en el paciente, o sea, lesiones que pueden llegar a pasar inadvertidas, está el itema, ¿sí?, que es la presencia de sangre en la cámara interior del ojo, lesiones del nervio óptico, luxación de cristalino, heridas penetrantes, trauma cráneoencefálico, la fractura de cráneo con hundimiento, que muchas veces pasa desapercibido por simplemente no palpar el paciente, ¿sí?, no palpar el cráneo, el cuero cabelludo, y las lesiones posteriores del cuero cabelludo, ¿sí? Recuerden que ya en Emergento 1 hablábamos de el control de toda la parte posterior del paciente, de la parte de la nuca, de la parte posterior de la cabeza, de la espalda, de la zona lumbar. Muchas veces, si no se la hace previamente en la parte prehospitalaria, muchas veces pasa de que el paciente se lo trae a la guardia, se lo pone en una camilla desde la tabla o en otra tabla y el paciente no se le revisó la parte dorsal y la parte nucal y toda lesión va a pasar desapercibida porque muchas veces por ahí no girar al paciente y revisar. Así que es importante verificar todas esas regiones. En cuanto a las estructuras maxilofaciales, eh, veremos que el traumatismo no esté asociado a una obstrucción de la vía aérea, que pueda llegar a comprometer la vía aérea, toda la fractura que tengamos dentro del macizo maxilofacial. O hemorragias mayores que deben ser tratadas después de que el paciente haya sido estabilizado completamente. Y obviamente solucionando todas las lesiones que pongan en riesgo la vida. Los pacientes que presentan fracturas mediofaciales pueden tener una fractura en la lámina del embote, ¿sí?, fracturas de cráneo, en las cuales va a estar contraindicado todo tipo de procedimientos de introducción de sondas nasotraqueales, ¿sí?, porque directamente puede penetrar a través de la fractura, ¿sí? Todo lo que se coloque deberá ser de tipo de introducción oral, ¿sí? Entonces,
orogástrica, ¿sí? La sonda la mandaremos directamente desde la boca hacia el estómago. Y en cuanto a los peligros latentes que podemos tener en la zona, es la obstrucción inminente de la vía aérea, los cambios en el estado de la vía aérea, las lesiones en la columna cervical. No se olviden que siempre que hacíamos todo procedimiento de vía aérea teníamos que tener presente la columna cervical conjuntamente con la inmovilización y la estabilización adecuada misma, la fractura metafacial exsanguinante, todas las laceraciones del condilo y las lesiones del nervio facial. Bueno, en cuanto al la columna cervical y el cuello, siempre tenemos que sospechar una lesión inestable de la columna cervical, ya sea una fractura o lesión ligamentaria de la misma. Por lo tanto, tenemos que hacer una buena inmovilización del cuello, ¿sí? Hasta que hayamos descartado que el examen incluye inspección, palpación y la ocultación del cuello y toda ausencia de un foco neurológico no excluye una lesión de columna, ¿sí? La misma deberá ser estudiada, descartada y recién podremos, mediante estudios radiográficos completos o tomográficos eventualmente, recién descartar que no tengamos algún tipo de lesión. En cuanto al examen, hay que ser muy cuidadoso, hay que detectar dolor en la misma columna, si tenemos enfisema subcutáneo, si tenemos una desviación de la tráquea o si tenemos una fractura laringe, el cual nos dará crepitación. ¿Sí? Algunos de estos son signos indirectos de que cosas que pueden estar pasadoras, como por ejemplo la desviación de la tráquea, en el caso del neumotórax hipertensivo, y deben palparse y ocultarse ambas carótidas. Si hay traumatismo cerrado sobre la misma, se debe sospechar una lesión, ¿sí? Una oclusión o disección de la carótida muchas veces puede aparecer tardíamente y es porque no se han detectado previamente los que pueden estarse presentando en el momento del examen. Las lesiones penetrantes en la platina requieren una exploración química, ¿sí? No se debe realizar en la guardia, por lo tanto, estabilizaremos al paciente y recién pasará a quirófano donde se explorará esto. En cuanto a las lesiones ocultas o peligro latente, tenemos la lesión cervical, la lesión de esófago, la lesión traqueal o laringea y la lesión carotidia, ya sea cerrada o penetrante. Y pasamos al tórax, ¿sí? Pasamos al tórax, donde vamos a estar con una inspección completa del mismo, ¿sí? En la inspección completa del mismo tendremos que evaluar todo el tórax. Entonces veremos la zona anterior, la zona posterior y las zonas laterales, ¿sí? Y repito nuevamente, si no se revisó la zona posterior del dorso, habrá que revisarla, ¿ya? Y siempre ver si hay alguna acción en cuanto a lo que se haya revisado. Y veremos sobre todo si tenemos un neumotórax abierto, si tenemos un tórax inestable, la palpación de la caja torácica, revisando cuidadosamente cada costilla y las clavículas, que son parte del tórax, no se olviden, la palpación dolorosa del esternón para detectar algún tipo de fractura, ¿sí? O inestabilidad de la misma, ¿sí? Una disyunción costal, donde podemos tener un conjunto fractural entre el esternón y las costillas que nos estén indicando un tórax inestable, ¿sí? Con contusiones pulmonares, cardíacas subyacentes, que son lesiones graves, ¿sí? Y contusiones hematomas de la pared torácica que pueden
alertar sobre lesiones ocultas. Las lesiones significativas normalmente o inicialmente, ¿sí?, pueden presentarse con dolor, dificultad respiratoria. Percutir siempre, ocultar siempre el tórax en todas sus caras, y en los niños también debemos ocultar en los huecos axilares. El examen del tórax siempre se debe completar con radiografías de tórax, ¿sí?, de tórax de frente, lateral de tórax, ¿sí?, y eventualmente estudios de más complejidad. La ocultación anterosuperior nos orienta acerca de la presencia de un neumotórax, y en las bases de la cara posterior por la presencia de hemotórax. Presencia de ruido cardíaco apagado cuando realizamos ocultación cardíaca, y la presión del pulso disminuida nos pueden indicar un taponamiento cardíaco, el cual necesita una resolución rápida. La disminución del murmullo vesicular acompañado del shock puede ser un signo del neumotórax de atención, y nos indica que tendremos que actuar rápidamente haciendo la expresión, como ya hemos visto muchas veces, ¿sí? Eh, las radiografías anteroposteriores nos ayudarán, ¿sí?, a hacer un diagnóstico de un neumotórax, pero la clínica inicial es mucho más importante, ¿sí?, sobre todo el hipertensión, que un estudio gráfico. Pueden existir fracturas costales y no apreciar las placas de tórax, ¿sí? Por lo tanto, es importante toda la palpación del tórax, ¿sí? Y cuando veamos las placas, ver el mediastino, que muchas veces no es tomado en cuenta, y un ensanchamiento del mismo, más una desviación de una sonda nasogástrica hacia la derecha, nos pueden hacer sospechar de una ruptura de la aorta torácica, por ejemplo. ¿Cuáles van a ser nuestras lesiones ocultas o peligros latentes? El neumotórax, atención, como lo hemos dicho, toda herida torácica penetrante, el tórax inestable, el taponamiento cardíaco y la ruptura aórtica. Y pasando al abdomen, recuerden que es la otra gran cavidad que tenemos en el cuerpo de nuestros pacientes, ¿sí? El examen inicial del paciente puede no ser representativo de la evolución del mismo, ¿sí? Por eso es importante muchas veces preguntarle al equipo prehospitalario cómo estaba el abdomen inicialmente, para ver si hemos tenido un aumento de tamaño del mismo o no, por ejemplo en el caso de las hemorragias. Debemos observar y revaluar frecuentemente el abdomen, ¿sí?, que en lo posible sea el mismo observador, para que evalúe y constate si ese abdomen está igual o está cambiando de tamaño, por ejemplo, o está aumentando el dolor, o a la palpación el dolor que había. Por eso es importante que tempranamente se avise al equipo quirúrgico, ¿sí?, para que haga la evaluación del paciente, o el cirujano de guardia, ¿ah? Hay que estar muy atento a la hipotensión arterial, que no tengamos una etiología clara, a las lesiones del sensorio, ¿sí?, que tengamos un sensorio alterado, lesiones neurológicas, y el consumo de alcohol o de drogas que por ahí nos van a atenuar alguna clínica. En caso de que tengamos alguna duda, estará indicada, obviamente, un lavado peritoneal diagnóstico, o si no, una ecografía tipo FAST, que se puede realizar en la guardia. Las fracturas pelvianas o de costillas inferiores muchas veces pueden dificultar el examen del abdomen. Por lo tanto, tendremos que ser cuidadosos en los casos en que tengamos una fractura de costal inferior o de pelvis. En cuanto a nuestros
peligros latentes o lesiones ocultas. Serán, sobre todo lo que sean grandes lesiones de víscera sólida, ¿sí? Ya sea hígado o vaso, ¿sí? Toda lesión de víscera hueca y de columna lumbar por desaceleración, por los cinturones de seguridad. De ahí la importancia de ver si lo tenía puesto o no lo tenía puesto, si estaba puesto adecuadamente o no, y sobre todo qué lesiones produjo a nivel de la piel ese cinturón para ver si estaba bien ubicado, las lesiones pancreáticas, las lesiones intraabdominales, vasculares mayores, las lesiones renales y las fracturas de pelvis, ¿sí? Como ven, siempre la intervención eh, en el interrogatorio del equipo prehospitalario es imperativa, ¿sí? Porque un volante deformado nos va a informar acerca de la pesquisa de esta lesión. Así que eh, es muy importante que se establezca una relación, un diálogo con el equipo prehospitalario, ¿sí? Evitar esa entrega de pacientes sin hablar entre la parte prehospitalaria y la hospitalaria, ¿sí? Ya sea de uno o de los dos lados. Son relaciones que hay que ver de mantener aceitadas y que se produzca un diálogo permanente y el cual sea recíproco para que tengamos un diagnóstico y un tratamiento adecuado de ese paciente. En cuanto al perine, al recto y a la vagina, siempre deben ser evaluados en busca de contusiones, hematomas, laceraciones y sangrados de tipo uretral. Se deben revisar todos los orificios, ¿sí? Eso significa hacer tactos vaginales, tactos rectales, ¿sí? Buscando presencia de sangre dentro del lumen intestinal, la próstata ascendida, las fracturas de pelvis, si las paredes rectales están bien y las condiciones del tono del esfínter rectal, ¿sí? Que nos puede estar hablando de lesiones neurológicas. Un examen vaginal donde veremos sangre, laceraciones vaginales, ¿sí? Y en toda mujer en edad fértil debemos realizarse también todos los exámenes de laboratorio de embarazo. En cuanto a los peligros latentes que podemos tener, obviamente estarán las lesiones uretrales, rectales, vesicales y vaginales, ¿sí? Por eso es tan importante todas las maniobras descriptas, ¿sí? Y considerar todas las lesiones por abuso que últimamente también tenemos en aumento. En cuanto al sistema musculoesquelético, tendremos que revisar las extremidades y verificar contusiones y deformidades. La palpación de los mismos, ¿sí? Habrá que hacerla en forma bimanual. Eh, Palparemos los huesos, si hay dolor, si hay crepitación, la movilidad normal que puede tener un miembro, que nos puede identificar fracturas que son inaparentes o ocultas. Eh, los pulsos periféricos, ¿sí? Tendremos que comprimir la pelvis, realizar la maniobra del libro abierto para ver si tenemos fracturas. Las lesiones importantes con fracturas muchas veces no son evidentes en la exploración clínica e incluso muchas veces en la exploración radiológica no son aparentes. Muchas veces por ahí necesitaremos estudios de mayor complejidad para diagnosticarla. Toda articulación inestable nos habla de ligamentos afectados, ¿sí? Las impotencias funcionales nos hablarán de lesiones músculo-tendinosas y toda disminución de sensibilidad y compromiso de músculos esqueléticos nos puede estar hablando de un daño neurológico, isquémico o compartimental. En cuanto a los peligros latentes que podemos tener, serán obviamente la fractura de columna, la fractura con compromiso vascular, ya sea por compresión o sección de la misma, la fractura de la pelvis y las fracturas digitales. Y pasamos a la evaluación neurológica del paciente.
La evaluación neurológica comenzó, obviamente, cuando se retiró de la escena el paciente, ¿sí? Ahí comenzó la evaluación y la evaluación sigue hasta que llega al equipo prehospitalario, porque ese paciente puede haber tenido un tipo de respuesta cuando se lo sacó del vehículo y la respuesta al llegar a la guardia del hospital puede ser mejor, peor o igual en todo caso, ¿sí? Evaluaremos funciones sensitivas y motoras de las extremidades, reevaluaremos el estado de conciencia, el tamaño pupilar y la capacidad de respuesta, la escala de Glasgow obviamente es imperativa y lo ideal sería que se lo hubiera hecho ya en la parte prehospitalaria para ver evolución en cuanto a valores. La parálisis o paresia es sugerente de lesiones importantes de la columna vertebral o del sistema nervioso periférico. Y es frecuente inmovilizar la cabeza y el cuello solamente y no hacer una inmovilización completa tanto en la parte prehospitalaria como en la parte hospitalaria, ¿sí? Eso muchas veces se lo ve, se lo vio y esperemos que no se lo vea, ¿sí? Porque obviamente un collar de inmovilización cervical mal puesto va a producir su daño, ¿sí? Eh, un paciente llevado en una silla de ruedas con collar cervical no va a ser lo adecuado, ¿sí? Y un paciente el cual en la parte prehospitalaria nosotros hayamos colocado y hayamos realizado todos los procedimientos de restricción de movimientos en una tabla con collar, con inmovilizadores laterales, con inmovilización manual previa y todo lo que corresponde dentro de la regla, lleguemos al hospital y digan, ponelo en una camilla sin haberle hecho la evaluación y haber descartado todas las lesiones que puede haber, ¿sí? No son cosas que no pasan, son cosas que pasan y que obviamente necesitamos que haya un cambio, ¿sí? Por lo tanto, tendremos que ver de que si en el hospital o sanatorio donde llegamos y entregamos un paciente no se están por tomar los recaudos de inmovilización, tendremos que decirle, mira, el paciente necesita inmovilización, mantengamos la misma, ¿sí? O hagamos una transferencia a la tabla del lugar donde estamos, entregar el collar, cambiar el collar, hacer la inmovilización lateral y todo lo que corresponde en la transferencia de un paciente politraumatizado. Toda lesión neurológica requiere que tengamos un neurocirujano para la consulta en forma inmediata, ¿sí? Las variaciones del estado de conciencia siempre hay que monitorizarlas, ya que nos pueden estar hablando de una lesión intracraneana. Y cuando tengamos un paciente con un trauma cráneoencefálico, con un deterioro neurológico, siempre tendremos que ver oxigenación, perfusión y realizar el ABC inmediatamente, ¿sí? Porque un deterioro de conciencia también nos puede estar hablando de una situación de shock del paciente o de una obstrucción de vía aérea, ¿sí? Entonces, tendremos que revisar el ABC de nuevo y corregir lo que haga falta. Y obviamente ver si con eso se soluciona el deterioro del sensorio. Si no se soluciona, obviamente que tendremos que evaluar la parte neurológica para ver qué es lo que está pasando. Los peligros latentes o lesiones ocultas es que tengamos un aumento de presión intracraneana, hematomas subdurales o epidurales, las fracturas con hundimientos craneales y las lesiones de columna. Y acá vamos a pasar al ítem de reevaluación. La reevaluación del paciente tiene que ser permanente, ¿sí? Cuando nosotros hayamos terminado, reevaluaremos al paciente, ¿sí? Cuando terminemos esa reevaluación, lo reevaluaremos nuevamente y así las veces que haga falta. Incluso cuando pase a otro sector como terapia intensiva, por ejemplo, el paciente también tendrá que ser reevaluado para ver evaluación de lesiones y sobre todo para ver
todos los ítems que yo les dije sobre lesiones ocultas, lesiones inadvertidas, que obviamente pueden complicar o matar al paciente. ¿Sí? No se olviden que nadie, nadie está exento de comerse una lesión oculta, ¿sí? O no verla, y por lo tanto es importante de que siempre haya más de dos ojos encima del paciente, ¿sí? Si alguien más puede hacer la evaluación conjuntamente con nosotros, mucho mejor, ¿sí? Porque ahí disminuimos el rango de error, ¿sí? Eh, en cuanto a la reevaluación, tendremos que ver la aparición de nuevos signos, síntomas, signos de deterioro. La observación tiene que ser constante y siempre estar alerta a el diagnóstico y tratamiento de las lesiones precozmente. Y acá tenemos una situación que se da y es el dolor del paciente. El dolor del paciente muchas veces en un politraumatizado es muy intenso, ¿sí? Muchas veces la analgesia convencional no alcanza y por lo tanto el paso siguiente en analgesia es el uso de opiáceos. El problema con los opiáceos es que la parte del sensorio producen una disminución del sensorio y eso también significa que cuando vayamos a revisar un paciente, si ya se lo ha medicado previamente con este tipo de analgésicos, el dolor puede estar atenuado. Y obviamente que la evaluación de una lesión progresiva, si nosotros le hemos decapitado calmándole el dolor, obviamente que se puede transformar en una lesión oculta, ¿sí? Por lo tanto, tendremos que, en lo posible, obviamente, tampoco vamos a tener un paciente sufriendo, ¿sí? Si es que podemos hacer una analgesia eh, preopiácea, ¿sí? Con analgésicos convencionales que también pueden enmascarar cuadros dolorosos, ¿sí? Tendremos que hacer la evaluación, ya sea por el cirujano, ya sea por el neurocirujano, previamente a aplicarla, ¿sí? Tendremos que realizar un monitoreo permanente, continuo, de todos los signos vitales, controlar la diuresis, ¿sí? Tanto en el niño como en el adulto, ¿sí? Para ver la deficiencia o no en cuanto a la parte hemodinámica, ¿sí? Y hacer las correcciones que correspondan. Todo lo que hemos hecho no sirve de nada si es que no llevamos un registro, ¿sí? Y el registro significa plasmar en la historia clínica desde el ingreso todo lo que sepamos del paciente, desde la amplia que realizamos hasta lo último que hagamos en el sector de emergencia y obviamente que esto también va a ser dinámico, si la historia clínica es dinámica desde el ingreso hasta el egreso del sector en donde está y esa historia clínica seguirá, ¿sí? En su progreso en los distintos sectores donde irá, ya sea quirófano, terapia intensiva, unidad coronaria, lo que corresponda, donde cada registro previo tendrá una gran importancia, no solo en el aspecto médico-legal, que cada vez es más frecuente, ¿sí? Sino en los procedimientos, tratamientos, resultados de los tratamientos, respuesta a los mismos, ¿sí? Y obviamente todos los estudios que se han realizado en el paciente, las maniobras, ¿sí? Diagnósticas y todo lo que se haya constatado en cuanto a lesiones, ¿sí? Recuerden siempre que todo procedimiento hay que tratar de hacerlo con consentimiento informado y que se debe informar a los familiares del estado de ingreso del paciente en lo posible cuanto antes para que sepan cuál es el estado en el cual ingresó un paciente, los riesgos y posible evolución del mismo, ¿sí? Para que no nos demos con situaciones como muchas veces se ven, en la cual tenemos rotas guardias de sanatorio, de hospitales por reacciones excesivas, ¿sí? De familiares que muchas veces, de verdad, ya se los informó, ya se les avisó que puede pasar y igual desencadenan episodios agresivos
en esos sectores, ¿sí? Hay que documentar todo, obviamente. La historia clínica, el valor legal que tiene es que es nuestro respaldo, ¿sí? Todo lo que no esté escrito es porque no se vio o no se hizo. Por lo tanto, todo lo que se vio, se revisó y se hizo tiene que estar plasmado en la misma, ¿sí? Porque es una protección para todo el equipo que haya trabajado con ese paciente. Y todo lo que haya de pruebas de índole legal o forense, habrá que preservarlo, ¿sí? Guardarlo, informar a la policía, a la justicia, ¿sí? De la existencia de algunos elementos que nosotros encontremos en el examen de ese paciente. Bueno, y vamos a hacer unas consideraciones finales con respecto a esto, ¿sí? Eh, y yo puse mucho énfasis en la comunicación con el equipo prehospitalario, ¿sí? Esta comunicación, como les dije, tiene que ser fluida y permanente. Y la comunicación va desde que una ambulancia está yendo al hospital y comunica que está llevando tal persona con tal situación para que ya lo estén esperando, ¿sí? Con el equipo adecuado y en el lugar adecuado, que es lo ideal que se haga en todo momento, ¿sí? Que ese equipo cuando llegue al hospital eh, tenga un equipo que lo está esperando, preparado y con todas los requerimientos para ese paciente, eventualmente que tenga un tomógrafo preparado también para realizar algún estudio, en caso de estudio tomográfico, o un quirófano libre para que no tenga que estar esperando un quirófano, una lesión grave, ¿sí? Una cama en terapia, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que tengamos toda una secuencia en ese paciente que no tengamos demoras innecesarias, ¿sí? Que pueden ocasionar la muerte del paciente. La historia clínica, hemos hablado sobre eso y obviamente, chicos, hay que registrar todo, ¿sí? No solamente el nombre del paciente, que incluso hasta eso muchas veces en algunos lugares consideran que es más fácil poner NN, ¿sí? En vez de indagar documentación o hablar con los familiares o lo que sea, o el testigo o algo que conozcan a esa persona y registrar el nombre de esa persona. ¿Ya? Los celulares son de alta utilidad como para identificar y conseguir familiares, ¿sí? Hay que resguardar los mismos porque también son pruebas legales, así que siempre hay que tratar de resguardarlos porque aparte de todo eso también no se olviden que en todas las pertenencias que puede tener una persona, si ustedes no las han resguardado y se roban las pertenencias, cosa que ya saben ustedes que pasan, eh, pueden quedar implicados en la sustracción de todos esos elementos. Entonces siempre tienen que quedar a guarda de alguien y que se haga constar en historia clínica quién quedó con esas cosas, ¿sí? Eh, y recordar que la evaluación secundaria comienza cuando se termine el ABC primario. El ABC primario con su estabilización, ¿sí? Si hay cualquier cambio en el estado del paciente, se debe comenzar de nuevo con la secuencia ABC del examen primario. Las franjas de revisión del paciente son de 5 centímetros. Cada 5 centímetros vamos progresando desde la cabeza hasta los pies, ¿sí? Toda quemadura debe lavarse, debe desinfectarse, cubrirse. Toda lesión abierta debe lavarse, explorarse, suturar. Evitar toda presencia prolongada sobre tablas, ¿sí? Porque obviamente que el tiempo en tabla también genera lesiones por decúbito, ¿sí? Ya sea por fricción o por apoyo, y de no contar con la infraestructura adecuada o el recurso humano adecuado, habrá que trasladar al paciente a un centro de mayor complejidad, ¿sí? Para ello, obviamente, el paciente tendrá que estar compensado hemodinámicamente, ¿sí? Y con todas las condiciones
de un traslado que ya veremos más adelante en la próxima secuencia de la clase, cuáles son los recaudos que tendremos que presentar. ¿Alguna duda, chicos? Yo tenía una, doctor. Sí, Al principio vimos la sigla amplia y en una sí, de las siglas decía libaciones, ¿puede ser? sí. Libaciones, que va a ser todo lo que el paciente ingirió en cuanto a bebidas y comida. Ok. Y mi otra pregunta era, cuando estamos hablando de lesiones en el tórax, Sí, mencionó un murmullo vesicular. sí. ¿A qué se refiere? El murmullo vesicular es el sonido que produce normalmente la respiración, ¿sí? En ambos campos pulmonares. Entonces nosotros en la ocultación veremos si ese murmullo está presente sobre todo, ese es el primer discernimiento, y si es igual en el hemitórax derecho que en el hemitórax izquierdo y en las distintas alturas del tórax, ¿sí? En los vértices, en la parte media, en la inferior y en los laterales de ambos hemitórax, para ver si está llegando aire de la misma medida a todos los sectores del árbol pulmonar. Ok, muchísimas gracias, doctor. No hay de qué. ¿Algo más? Bien, vamos a pasar a traslado de paciente crítico. Bueno, ¿qué es un paciente crítico? Es una de las cosas que tenemos que ver al comenzar esto para que tengamos los conceptos claros, ¿sí? Es todo paciente que presenta una alteración en la función de uno o de varios subórganos o de sistemas, ¿sí? Que obviamente va a comprometer la supervivencia en algún momento de su evolución, por lo que la muerte de este paciente es algo posible que puede pasar, ¿sí? Y cuando hablamos de paciente crítico, obviamente hablamos de pacientes de cualquier franja etaria, ¿sí? No solamente adultos, sino también pediátricos, neonatos, ancianos, etcétera. Por distintas situaciones, ¿sí? Ya sean clínicas, politraumatismo, etcétera. ¿Y qué es un paciente? ¿Qué es un traslado? ¿Sí? Si lo Si hacemos una definición por razonamiento, es llevar a un paciente de un punto determinado a otro, ¿sí? Eh, Cualquiera puede hacer un traslado, ¿sí? Es más, a lo largo de la historia, eh, las personas se trasladaban cuando tenían lesiones, ¿sí? Llevándolas encima, cargándolas, ¿sí? De distintas maneras, ¿sí? Con distintas metodologías, ya sean con camillas hechas en rama, levantándolos entre varias personas, etcétera, ¿sí? Eh, pero esto obviamente que no era lo adecuado. El hombre, en su evolución, vio que esto no era adecuado y eh, se crearon los primeros auxilios, ¿sí? En los cuales, bueno, con distintos tipos de maniobras, ¿sí? Tanto en el uso civil o militar, ¿sí? Eh, Vimos que había que sacar un paciente de un determinado lugar para llevarlo principalmente a un lugar donde le presten la ayuda necesaria para sacarlo de esa situación clínica, traumática o de lo que sea, ¿sí? Ese sacar el paciente o trasladar el paciente por medios de las personas que estaban en el lugar, ya sea una o un grupo de personas, eh, se aplicaban distintas maniobras, distintas técnicas, ¿sí? De inmovilización también, ¿sí? Como vemos en la imagen, en la cual entre varias personas se puede inmovilizar un paciente, en el caso de no tener medios de inmovilización.
por ejemplo una tabla espinal, con distintas fracturas, también se hacen inmovilizaciones, también se hacen traslados, pero obviamente que esto no es lo ideal. Entonces, eh, llegó el momento en que en la Revolución Francesa surgió un médico, Dominique Larrey, el cual eh, vio que esto tenía que mejorarse, ¿sí? Y tenía que mejorarse porque eso redundaba en tener más gente para la batalla. Si nosotros sacábamos adecuadamente a los heridos, obviamente que los heridos podían volver más rápido a la batalla, ¿sí? Y sobre todo se evitaba de que sean rematados por el enemigo esperando la ayuda que muchas veces llegaba al final de la batalla, ¿sí? Entonces consideró que extrayéndolo rápidamente y prestándole la atención rápida, obviamente la sobrevida aumentaba y el material humano bélico que teníamos era un recurso importante. No se olviden que en esa época era guerra cuerpo a cuerpo, ¿sí? Eran batallas cuerpo a cuerpo. Y obviamente tener el mayor número de soldados, aparte de artillería, era muy importante, ¿sí? E ideó un sistema para sacar esos pacientes rápidamente. Con un sistema muy simple. Creó unas ambulancias, ¿sí? Que eran estos carros tirados por caballo que se llamaron ambulancias volantes, ¿sí? No significa que tenían alas ni nada por el estilo, sino que había en esa época un cuerpo de artillería, ¿sí? Que se llamaba la artillería volante, en la cual mediante carros se llevaban cañones y todas las piezas de artillería que rápidamente se desplazaban en los campos de batalla. Entonces él creyó que se podía usar un sistema similar y se hicieron estos carros, los cuales se encargaban de la extracción rápida de los pacientes y llevarlos a un sector fuera de batalla donde eran tratados por el equipo de cirujanos que había en el lugar. Obviamente, dentro de todo este contexto histórico, eh, uno de los generales que vio ese sistema fue Napoleón Bonaparte, que ustedes, bueno, ya que han visto algo de historia, saben que algo en cuanto a guerra hizo, ¿sí? Y algo de lo que hizo provocó una expansión del imperio napoleónico a una expansión bastante importante, ¿sí? Lo captó al médico este y obviamente que en toda la campaña napoleónica tuvo una gran importancia porque aparte de esto, de todo el sistema de ambulancia volante, creó el sistema de triage, que ya hemos hablado de eso, y creó el cuerpo de cirujanos que atendía a estos pacientes, que posteriormente en la historia tuvo una aplicación permanente a tal punto que hoy en día se sigue aplicando, ¿sí? Obviamente las ambulancias volantes ya no existen, ¿sí? Pero el sistema, ¿sí? Se modificó, evolucionó desde los carros tirados a caballo hasta eh, vehículos todoterreno, ¿sí? Vehículos civiles, vehículos militares, ¿sí? Vehículos blindados, en zonas en las cuales solamente tenemos acceso por vía marítima o acuática, como las ambulancias venecianas que vemos ahí, y en lugares en los cuales no tenemos directamente acceso, en los cuales los helicópteros tienen altísima importancia, y también los aviones para los traslados aerosanitarios, ¿sí? Con sistemas combinados en los cuales podemos tener transporte terrestre y transporte aéreo combinado o transporte marítimo y terrestre combinado. Eh, la cuestión es que el transporte se hizo fundamental
y se hizo común en nuestro medio en distintas metodologías, ¿sí? Y la más frecuente es la terrestre. La terrestre con la cual se establecieron las ambulancias de terapia intensiva móvil, en las cuales ustedes la han visto en las calles, ¿sí? Las de la dirección de emergencia son las más frecuentes de ver, son las de la foto, es nuestro lugar de trabajo, así que eh, es un vehículo el cual no es una camioneta, ¿sí? Son vehículos de ciertas características, de ciertas dimensiones, ¿sí? De cabinas adaptadas para esa función, en la cual se ponen todos los implementos necesarios para la atención de un paciente y para el traslado de los mismos, ¿sí? Como ven en la foto, tendremos eh, butacas para acompañantes, butacas para médicos, tendremos distintos tipos de estanterías para colocar todos los materiales que necesitemos, los distintos bolsos de vía aérea, de circulación, de trauma, sistema de oxígeno, sistema de refrigeración también, que es importante para mantener un paciente, o de calefacción, que también es importante para un paciente. Llevaremos camillas plegables, ¿sí? Camillas que se adaptan a distintas posiciones que requiere el paciente. Abajo de estas camillas habrá compartimientos para llevar todas las tablas de restricción de movimiento espinal, ¿sí? Chalecos de extricación, y tendremos distintos compartimientos para ir guardando cosas, ¿sí? Tendremos respiradores o cicladores, dependiendo de lo que tenga la ambulancia, sillas de ruedas, ¿sí? Para llevar a algunos pacientes que no requieran una inmovilización espinal, y obviamente un sistema de iluminación, el cual haga detectable, ¿sí? Una sirena también que la haga detectable y que obviamente abra paso en situaciones de tránsito que estén complicadas, ¿sí? Eh, Obviamente todo el sistema de luces y de sirena y baliza tiene la función de poder avanzar más rápido, pero obviamente esto también tiene que hacerse con cierto recaudo porque es un vehículo terrestre que no es infalible a que tenga accidentes también. ¿Por qué se hizo tan común y tan utilizado? Porque tiene una serie de ventajas, ¿sí? Sobre todo que es la rápida disponibilidad, ¿sí? Puede alcanzar en general cualquier tipo de punto de la geografía. Generalmente requiere solamente dos transferencias del paciente, del hospital remitente del paciente al vehículo y de este al hospital receptor, o desde la escena al hospital receptor, ¿sí? Eh, Salvo que no lo reciban en el hospital, y bueno, ya tendremos que ir a otro hospital. Ahí ya se dan alguna serie de situaciones que, bueno, se pueden dar por saturación del sistema sanitario, ¿sí? Es un ambiente adecuado para cuidados intensivos móviles porque tendremos todos los elementos para una atención de avanzada del paciente, desde vía aérea hasta circulación, lo que haga falta, y eh, tenemos la posibilidad de desviar el transporte a un hospital intermediario en caso de urgencia, ¿sí? Estamos bajando desde La Cocha hasta San Miguel de Tucumán y se descompensa un paciente en Concepción, tenemos la posibilidad de ahí nomás hacer una desviación y llegar a Concepción y que se estabilice el paciente. Y obviamente los costos de mantenimiento son bastante aceptables, ¿sí? Los servicios habituales, combustible, y en cuanto al chofer y a la tripulación, no requieren altísimo, una altísima capacitación, ¿sí? Imagínense que un piloto de ambulancia no es lo mismo que preparar un piloto de avión o de helicóptero, ¿sí? Y me refiero a eso, ¿sí? No me refiero a que uno no tenga capacidad, sino que los costos de entrenamiento y los tiempos de entrenamiento son otros. ¿Cuáles son los inconvenientes? ¿Por qué?
obviamente que los tiene. Que el tiempo de traslado es prolongado cuando la distancia es muy alta, ¿sí? Cuando es mayor de 100 kilómetros. Que es una gran ventaja que tenemos nosotros en la provincia, y es que nuestras distancias son cortas, por lo tanto, los traslados terrestres son muy factibles, ¿sí? Y obviamente los tiempos que tenemos de llegada son buenos por esa situación, ¿tá? En en otras provincias, en otros países donde tienen distancias muy largas, obviamente que esto complica mucho de este tipo de traslado, ¿sí? Y dependiendo del presupuesto de cada uno, bueno, tendremos que hacer traslados terrestres que son más prolongados, o directamente se usarán helicópteros, ¿sí? En los lugares en los cuales tengan 10 helicópteros a disposición, 20 helicópteros a disposición para efectuar los traslados, ¿sí? La movilidad obviamente está limitada por las condiciones climáticas, ¿sí? Si ustedes han visto, Tucumán, eh, cae una tormenta y se inunda. Obviamente que eso también tiene sus problemas, ¿sí? No es un vehículo anfibio. Entonces, obviamente que si el agua llega a una cierta altura del vehículo, ese vehículo puede quedar averiado por la presencia del agua. Entonces, esa limitación es importante. Y la otra es que el enfermo padece todas las aceleraciones, vibraciones, desaceleraciones, y obviamente por otro lado está el estado de la ruta, ¿ya? Nuestras rutas y calles no son un espejo, por lo tanto, obviamente que también eso influye, ¿sí? Una ruta rota o en mal estado también va a influir en el paciente, ¿sí? Porque un paciente que estamos llevándolo con un traqueteo, obviamente que no le va a hacer bien. Y de ahí tenemos todo lo que son los traslados aéreos, ¿sí? Los traslados aéreos, hay dos vías de hacerlo, ya sea con aviones sanitarios o con helicópteros sanitarios, que también van a tener sus ventajas y desventajas. La ventaja es que es rápido para distancias muy largas, ¿sí? La capacidad para volar por encima mal tiempo es real, hay capacidad de presurización de la cabina y hay mayor capacidad para cuidados intensivos móviles, ¿sí? Obviamente no es lo mismo trabajar en un avión que es estable en el vuelo dentro de todo, ¿sí? A ir haciendo las cosas en una ambulancia que obviamente tiene su movimiento, ¿sí? Para los que alguna vez han viajado sobre la caja de una camioneta, parados, se imaginan lo que es ir en una ambulancia, ¿tá? Haciendo algunos procedimientos. Eh, en el avión, bueno, obviamente que eso cambia, ¿tá? Eh, y las desventajas es que se necesitan múltiples transportes. Obviamente el avión no va a llegar al hospital, va a haber que usar un transporte terrestre para llevar al paciente al aeropuerto, ¿sí? Ese paciente habrá que después bajarlo en ambulancia y llevarlo al otro hospital receptor, etcétera, ¿sí? Tiene un altísimo costo de mantenimiento, no se olviden que eso es todo dólares, así que ya sea repuesto, ya sea combustible y las horas de vuelo, todo es de un costo altísimo, ¿sí? La disponibilidad no siempre está disponible. Las condiciones meteorológicas adecuadas para el despegue y aterrizaje hace que esto no esté disponible también muchas veces, ¿sí? Si tenemos eh, una determinada hora, ¿sí? En que algunos helicópteros, por ejemplo, no pueden volar porque no tienen visor nocturno, ¿sí? O que haya mucho viento en determinadas zonas montañosas, también hace a que, por ejemplo, un helicóptero no puede llegar a esa zona, ¿sí? También tenemos que tener helicópteros adecuados, ¿sí? Por eso es que la provincia, en ese sentido, bueno, hizo alguna inversión y hay dos helicópteros de distintas capacidades, ¿sí? Y obviamente que eso ayuda y ayuda mucho. Hay un límite de horas de vuelo, ¿sí? Tanto en el helicóptero como en el avión, en el cual cumplir esas horas de vuelo, bueno, hay que parar el vehículo y tienen que ir a revisión
y mantenimiento, como todo vehículo, pero con la diferencia de que es distinto llevar un taller, una ambulancia, a que llevarlo al helicóptero o al avión a que le hagan una revisión técnica, ya sea en capital o fuera del país. ¿Sí? Y obviamente que el entrenamiento que hablábamos hace rato en cuanto a las ambulancias, el entrenamiento del equipo de pilotos y de médicos y enfermeros es otro. ¿Sí? Un entrenamiento muy especializado porque las condiciones en vuelo, ¿sí?, son totalmente distintas y el manejo de un paciente en vuelo es totalmente distinto a un paciente en tierra por las condiciones de altitud, de presión que hacen modificables muchas cosas. ¿Sí? Ahí tienen uno de los helicópteros de la provincia, ¿sí? En primer momento se vio uno de los aviones de la provincia también, y este es el helicóptero que se compró eh, el año pasado o el anteaño pasado. En cuanto a los helicópteros, necesitamos, como ven ahí, está en el helipuerto de la dirección de emergencia, ¿sí? Necesitamos un helipuerto, dependiendo de la aeronave, podrá también aterrizar en el campo, ¿sí?, en terrenos dentro de todos que tenga el espacio adecuado, ¿sí? O en algunas oportunidades tendrá que eh, hacer un sobrevuelo, volar a una altura del piso, que se baje el equipo médico eh, y de ahí volver a buscarlo, ¿sí? Muchas veces no hay las condiciones de aterrizaje adecuadas y obviamente que el descenso del equipo médico tendrá que hacerse en distintas eh, formas y situaciones y maniobras. Tiene una capacidad delimitada de combustible, ¿sí?, que tiene obviamente un área de cobertura y esa área habrá que verla también, no es como el avión que tiene unas distancias mayores de llegada, ¿sí? Tiene restricciones de climatología, de altitud, de vientos, ¿sí? Eh, el tema del horario, ¿sí? Si no tenemos visión nocturna, obviamente que el atardecer es nuestro límite. Tiene un espacio limitado, no es, no son cabinas grandes como las de una ambulancia, si los espacios son restringidos. El ruido y la vibración pueden interferir con la observación y la vigilancia de algunas funciones en los pacientes, sobre todo en el recién nacido. Eh, no hay capacidad de presurización de la cabina y el efecto de la altitud sobre el paciente se produce, como les dije hace rato. Bueno, vamos a ver los tipos de traslado, ¿sí? Y acá vamos a hablar sobre el traslado que realizamos, por ejemplo, en la parte prehospitalaria, que va a ser el traslado primario, ¿sí?, que se realiza desde el evento, o sea, desde la zona eh, de la escena, ¿sí?, donde se produjo el incidente, hasta el centro de atención más cercano con la infraestructura apropiada para realizar la atención. Como decíamos hace rato en la clase anterior, el lugar adecuado para lo que necesita el paciente. Y de ahí el traslado secundario o interhospitalario, el cual está realizado desde un centro asistencial hasta otro centro u otro sitio de diagnóstico, lo que sea, con el fin de completar la atención que necesita este paciente. Ahora, ¿cuáles son las causas del traslado? ¿Sí? Las causas del traslado puede ser cuando una enfermedad grave o un accidente eh, se produce en un lugar remoto, ¿sí?,
y el paciente es recogido por los equipos de emergencia, por el público o por el helicóptero, etcétera, que se puede realizar la extracción del paciente y llevarlo al centro sanitario, al hospital más cercano. Aunque en el hospital inicial al que se haya llevado ese paciente se puede iniciar el tratamiento, muchas veces no tiene la complejidad que necesita ese paciente y ahí vamos a tener que trasladarlo nuevamente por las vías que hayamos visto que se necesita, ¿sí? Y las causas del traslado pueden ser urgencias, emergencias o en forma programada, ¿sí? Muchas veces dentro del hospital es necesario mover al paciente desde un sitio a otro, por ejemplo, desde la sala de urgencia a tomografía o a quirófano, que es el transporte o el traslado intrahospitalario, que también es un tipo de traslado, ¿sí? Y siempre, si hay que hacer el traslado, hay que hacerlo de forma sistemática, ¿sí? Siempre van a tener un esquema básico común y ese esquema lo vamos a ver en la clase esta, ¿sí? Eh, Obviamente también tiene un circuito el traslado, ¿sí? Y el circuito puede ser un circuito en toda derivación que va a tener un circuito sanitario y un circuito administrativo, ¿sí? Un circuito sanitario en el cual parte de una derivación médica que dice, bueno, a este paciente hay que realizarle tal estudio o acá no se lo puede tratar y hay que tratarlo en otro lado, ¿sí? Ahí intervendrá el jefe de guardia, el jefe del servicio, el auditor del sanatorio, que diga sí, hay que trasladarlo. Hacemos todo lo necesario para ello, ¿sí? Vía una autorización. En el caso del sistema público, el jefe de guardia o el médico tratante pedirá una autorización al 107, que el 107, aparte de un call center de atención de emergencias solicitadas por el público en general, también es un centro de derivación, ¿sí? Eh, Donde se le dirá, ¿qué pasa, doctor? Bueno, tengo tal paciente con tal patología, necesito trasladarlo para realizar tal cosa. Bueno, se lo llevará a tal hospital donde se le dará la atención que corresponde, ¿sí? Y se autorizará, y se autorizará vía el centro coordinador, ¿ya? Y obviamente siempre tendremos que tener la confirmación de la recepción, ¿sí? Porque si no va a llegar un paciente a un lugar y van a decir nosotros no sabemos nada y no tenemos lugar para ello. Por lo tanto, tendremos que tener datos sobre quién y dónde va a recibir ese paciente para que, como dijimos, tengamos el circuito preparado de luz de la guardia al quirófano, la terapia o lo que haga falta. Pero también tenemos un circuito administrativo, ¿sí? Que muchas veces va a tener que intervenir en la parte burocrática, ¿sí? Por ejemplo, en los traslados aéreos, ¿sí? En los cuales, o traslados interprovinciales, en los cuales se tendrá que entrar dentro de un circuito administrativo, donde intervendrá asuntos sociales, donde habrá que autorizar fondos, ¿sí? Para el traslado que se tiene que realizar, para la gente que tiene que viajar, para los viáticos, para el combustible, para todo lo que haga falta. ¿Sí? Establecer en el caso de los planes, en el caso de los traslados aéreos, un plan de vuelo con su autorización previa sobre el paciente, a dónde va, el tipo de avión, lo que sea, o si va a volar el helicóptero, también tendrá que establecer un plan de vuelo, etcétera, etcétera, dentro del circuito administrativo que se requiere, ¿sí? Y ese traslado va a tener una serie de fases. Las fases del traslado van a estar dadas desde la activación hasta la estabilización, el traslado en sí, la transferencia y la reactivación. ¿Y cuáles son cada una de estas fases? ¿Sí? Todo va a comenzar con la activación, ¿sí? Donde se plantea la necesidad de trasladar al paciente. Yo necesito trasladar al paciente, ahí ya estoy activo en traslado, ¿sí? Pero no significa que necesito sacarme un problema, ¿sí? No, no es que quiero mandar el quilombito a otra persona para que lo solucione.
Yo tengo que trasladar, ¿sí? Porque no tengo los medios para resolver una situación, ¿sí? Pero no para que otro me solucione el problema que yo no pude resolver por X motivos que hacen a la capacidad de la persona o del servicio. Entonces, hay que ver de no transferir problemas, sino de buscar soluciones, ¿sí? Y para eso tenemos que establecer la recepción formal del traslado, ¿sí? Un equipo que contacte con el médico, ¿sí? Que el médico se contacte con el centro coordinador y todo lo que le he explicado, que tenga la información sobre la situación, sobre la patología del paciente y establecer el hospital de destino y confirmar la disponibilidad de camas. Y adecuar todas las medidas para llevar al paciente de la mejor manera. O sea, que necesite el paciente para ese traslado. Eh, y ahí veremos el estado del paciente, su evolución, la necesidad de la si es inmediato o no el tratamiento especializado que se requiere. La estabilización que vamos a necesitar tiene una serie de etapas, ¿sí? Primero va a ser una valoración general, de ahí va a ser una valoración detallada y de ahí vamos a tener que hacer la preparación del paciente. Ningún paciente se puede trasladar en condiciones de estabilidad, por lo menos no es lo ideal, ¿sí? Y esta estabilización debe ser rápida y eficaz, ¿sí? No por hacer rápido no vamos a hacer bien las cosas, ¿sí? Tiene que ser eficaz. Entonces, obviamente que tenemos que aplicar una serie de protocolos que hacen al ordenado para estabilizar al paciente, ¿sí? Eh, todo procedimiento invasivo que tengamos que hacer en el paciente, ya sea intubación, drenajes y lo que haga falta de urgencia, habrá que hacerlo antes del traslado, porque, como les dije, ir sobre la caja de la camioneta no permite, obviamente, hacer muchas cosas invasivas, ¿sí? Por lo tanto, todo lo invasivo tendremos que tratar de hacerlo antes del traslado, ¿sí? Y la estabilización del paciente se puede realizar en la sala de emergencia, en la UTI, en la unidad intermedia, en la UCO, en el quirófano, donde esté el paciente o donde haga falta llevar a cabo la estabilización y donde tengamos los medios para estabilizar, ¿sí? Eh, y el traslado en sí, ¿cuándo comienza? Cuando colocamos al enfermo en la camilla para el traslado. Y termina cuando hacemos la transferencia al hospital de destino, ¿sí? Con un responsable, obviamente, que lo reciba, ¿sí? No es que vamos, lo dejamos así nomás, no. Se lleva y se entrega a un médico que lo reciba y que reciba toda la información. Para eso tenemos que realizar un registro en historia clínica del traslado con los procedimientos, con el monitoreo que se realizó, el horario de los controles que se realizaron, ¿sí? Los valores de esos controles, todo plasmado en la historia clínica como vimos que era de importancia a nivel médico-legal y para la evolución y el futuro del paciente. Todas las maniobras que se realizaron desde el inicio, si el paciente estaba intubado, no estaba intubado, también hay que llevar un registro de eso, ¿sí? Si se lo colocó en un ciclador o se lo llevó con oxígeno, lo que haga falta, todo se tiene que plasmar en la historia clínica. Y si tuvimos que estabilizarlo en algún momento, que se usó y qué resultado tuvo eso. Para eso tendremos que evaluar el paciente durante el traslado, ¿sí? ¿Y cómo vamos a evaluarlo? Como hacemos siempre, ¿sí? Y como hemos dicho que vamos a hacer siempre que tratemos un paciente con el ABC, ¿sí? Que ya ustedes saben, vía aérea, ventilación, circulación, con control de la situación hemodinámica, la evaluación neurológica, el control de la temperatura, con la hipohipertermia y aparte, en el traslado,
Eventualmente tendremos que ver la alimentación del paciente porque muchas veces también en traslados largos va a haber que alimentar también al paciente, ¿sí? En cuanto a la vía aérea y a la ventilación, tendremos que ver cánulas, máscaras, tubos endotraqueales, tubos para intubaciones difíciles, máscaras laringeas, guías de intubación, oxígeno de reserva, ¿sí? El oxígeno que tenemos más el que necesitemos para ese traslado, ¿sí? Y acá va a variar si el traslado es acá a 5 cuadras o tengo que ir a Buenos Aires, ¿sí? Entonces, todos estos elementos tengo que tenerlos para el traslado, ¿sí? Porque obviamente que no me puedo bajar a buscar un tubo de oxígeno a la mitad porque lleve un tubo de oxígeno nada más, ¿sí? Tendremos que tener las posibilidades de recambio que necesitemos, ¿sí? Dispositivos tipo AMBU, ¿sí? Ventiladores, cicladores, oxímetro de pulso, las medicaciones, llevar el paciente en la posición que lo requiera, si es un paciente respiratorio o si es un paciente que está con una embarazada, ¿sí? Que necesitan posiciones especiales, tendremos que tenerlas, ¿sí? En cuanto a la circulación y condición hemodinámica, el C, tenemos que tener catéteres, soluciones, expansores plasmáticos, bombas de infusión, torniquetes cuando hagan falta, ¿sí? Monitores multiparamétricos, electrocardiógrafos, disculpen, desfibriladores con DEA o DEA solo, ¿sí? Caja de paro cardiorrespiratorio, también las posiciones adecuadas que requiere el paciente. Y en cuanto a la alimentación, tendremos que tener las sondas, ¿sí? Elementos para permeabilizar las mismas, las condiciones de almacenamiento para llevar algún tipo de alimentación especial que necesite el paciente, ya sea refrigeradoras, conservadoras, ¿sí? La reserva, en caso de que, por ejemplo, se quede en una ambulancia, ¿sí? Tenemos que tener también una reserva. Tiempos de administración, tenemos que saber en qué horario hay que dar la alimentación, sobre todo en los neonatos, ¿sí? En los pediátricos, y todo lo que son dietas especiales. Nunca tendremos que olvidar patologías previas, medicación habitual, la documentación personal del paciente, ¿sí? Porque en una derivación, ¿sí? Podemos tener todos los papeles, pero si no hay la documentación, el documento del paciente, no hay constancia de que ese paciente tiene, por ejemplo, tal obra social, ¿sí? Los formularios de derivación y aceptación en el destino, sobre todo en todo lo que son traslados interprovinciales, y la presencia de un familiar responsable que sea mayor de edad, a los fines de cumplir con el requisito legal de que siempre un mayor tiene que acompañar. En el caso de que no lo haya, muchas veces habrá que hacer la intervención en la justicia, ¿sí? Para la realización de su traslado y ellos autorizarán mediante la fiscalía o, todo el circuito legal si se hará o no se hará el traslado, ¿sí? Eh, como por ejemplo pasa en internaciones psiquiátricas, etcétera. Y por otro lado, llegaremos a la transferencia, ¿sí? Donde llegamos al destino y, como vimos en la clase anterior, tendremos que pasar la información, ¿sí? Esa información se pasará al médico receptor sobre todos los diagnósticos primarios, secundarios, todos los problemas que tenía el paciente, si se hizo maniobras, si se hizo tratamientos, si respondió o no respondió a esas maniobras, si ese paciente se complicó, ¿sí? Lo que sea que haya pasado en ese traslado para ver cómo evolucionó durante el traslado ese paciente, ¿sí? Y llevar obviamente todos los estudios que tenga el paciente previamente, porque si no ese paciente habrá que hacerle todos los estudios de nuevo, ¿sí? Entonces, siempre hay que ver de llevar documentación y los estudios que se necesitan dependiendo cada caso. Y de ahí entramos a la fase de reactivación, ¿sí? Que simplemente es preparar el móvil para otro traslado, para que esté listo para otro traslado, ¿sí?
el médico y el enfermero tendrá que hacer una revisión completa, ¿sí?, de lo que se usó, lo que no se usó, reponer, higienizar, ¿sí?, hacer todo lo que se requiera, porque obviamente que puede ser requerido ese móvil, ¿sí?, o esa nave para otro traslado inmediatamente y tiene que estar preparado ya con todo de nuevo, ¿sí? Así que ahí se hará todo lo que corresponde al control general y en caso de traslado largos, obviamente habrá que hacer la revisión mecánica correspondiente también. Vamos a hablar ahora del traslado intrahospitalario, ¿sí?, que se realiza dentro de una institución y que se deben guardar las mismas consideraciones que en el secundario, ¿sí? Estabilización previa del paciente con todos los procedimientos que necesitamos, ¿sí? Realizar todas las pruebas complementarias que hagan falta, ¿sí?, si las podemos hacer en el trayecto, cosa de no tener que trasladar de vuelta al paciente, y obviamente que considerar que la estabilidad del paciente no se comprometa durante ese traslado intrahospitalario. Estabilizarlo previamente y de ahí moverlo a determinado sector de tratamiento o diagnóstico, ¿sí? El paciente siempre tendrá que ir acompañado por el médico, ¿sí?, o por el personal designado por el médico, porque aquí estamos hablando de pacientes críticos, ¿sí? No se olviden de eso. Entonces, obviamente que son pacientes que requieren un cuidado y o monitorización permanente durante cualquier tipo de traslado. Recordar, ¿sí?, que en cualquier traslado, sea por la vía que sea, ¿sí?, aérea, terrestre, intrahospitalario, cualquier tipo de traslado, es un acto médico, ¿sí?, y implica todas las condiciones legales, humanas y éticas que corresponden, ¿sí? En el caso de personas no médicas que realicen el traslado, como auxiliares, técnicos o enfermeros, ¿sí?, estos tendrán que tener la supervisión directa de algún responsable médico, por ejemplo, ¿sí?, que estará a cargo de eh, controlar, autorizar y supervisar, ¿sí?, ese traslado que lo realicen, por ejemplo, un enfermero, ¿ya? Entonces, eso es muy importante para tener en cuenta, ¿tá? Y por otro lado, también habrá que ver las condiciones de seguridad del paciente, ¿sí? Obviamente, asegurar camillas y cerrar puertas de los vehículos, porque no es raro, ¿sí?, y ha pasado de que un paciente termine volando de la ambulancia con camilla y termine en la calle con la camilla, ¿sí? Entonces, obviamente que las condiciones de seguridad del paciente hay que tenerlas presentes con asegurando todos estos dispositivos para que no suceda nada de eso, ¿sí? Asegurando y controlando seguridad. Siempre revisión con cada procedimiento, igual que con el paciente, porque recuerden que esto no es un juego, ¿sí? Acá hay en vida, en riesgo, vida de personas, ¿sí? Y obviamente que las personas no solamente son pacientes, ¿sí?, sino también están en riesgo las personas que trabajan en estos traslados, ¿sí? Entonces, obviamente, desde una ambulancia en la cual al médico y al enfermero y al chofer hay que prepararlo para desempeñarse en la vía pública, en la ruta, también en la parte aérea también requiere un cierto entrenamiento. No es un juego, ¿sí? Por eso es que acá, por ejemplo, tienen imágenes en las cuales se está entrenando equipos para la actuación en el traslado de pacientes por vía aérea con los helicópteros. No es lo mismo moverse en la periferia de un helicóptero, ¿sí? Habrá sectores donde habrá que moverse, en otros no, y la forma en que hay que moverse, ¿sí?, para que cuando llegue la hora de la atención del paciente, ¿sí?, estemos preparados para realizarlo de la mejor manera posible, que va a redundar simplemente
en que todos nos vayamos a casa tranquilos, habiendo hecho el trabajo como corresponde, y el paciente tenga una buena evolución si es que se ha hecho todo bien durante el traslado. Eso es todo y quedo abierto a si hay alguna duda al respecto. Doctor, Diga. le quería preguntar, en una ambulancia normal de la que nos estuvo mostrando en las imágenes, ¿cuántas personas entran de personal sanitario y cuántos pacientes puede llevar en promedio? Un paciente, un médico, un enfermero y el chofer. Esa es la tripulación ideal, ¿sí? Ok. Puede haber también un chofer y un médico o un chofer y un enfermero, ¿sí? También hay móviles que son no asistidos en los cuales puede haber un chofer solo, ¿sí? Para traslado de baja complejidad y en traslado de paciente crítico, que es el tema de hoy, obviamente, que lo ideal es que haya un médico y un enfermero o dos enfermeros en todo caso bajo la supervisión de algún médico que realice el traslado que corresponde, ¿sí? Bien, gracias. ¿No hay de qué? ¿Algo más? Cristian, una pregunta, a Sí. ver, capaz que sirve. ¿Familiares van en alguna situación? Ah, sí, me olvidé, Diego. Familiares, sí, sí. O sea, a todo lo que dijimos de la tripulación y la gente que puede ir en la ambulancia, familiares, ¿sí? El responsable legal, como dijimos, ¿sí? Mayor de edad, ¿sí? En condiciones mentales adecuadas, ¿tá? Porque tiene que ir una persona más. Ok, gracias, doctor. ¿Algo más? Bueno, chicos, muchas gracias por su asistencia. Estas eran dos clases un poquito largas, pero bueno, espero que no haya sido muy tedioso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Cristian. La verdad que excelente la clase. Muy bien Gracias. explicado todos los sistemas de traslado. Y bueno, para los chicos, si no hay más preguntas, piensen, vean la clase, que dentro de un ratito yo la subo al campus. Y si aparece alguna duda, lo charlan con su respectivo JTP. ¿Mm? Muy bien. Si no hay más preguntas, buenas noches a todos y gracias, Cristian. Nos vemos, que anden bien. Gracias, doctor. Nos vemos. Chao, hasta luego.